Hola a todas y todos, espero que estén bien. Este es el séptimo teórico en video del curso 2020 y lo vamos a dedicar al segundo subtema de la cuarta y última unidad del programa, es decir, al impacto epistemológico del giro lingüístico. Estamos refiriéndonos con esto a cómo incide en los problemas del conocimiento, que son los que a nosotros nos interesan especialmente, el hecho de que haya cambiado la concepción del lenguaje. Cuando decimos giro lingüístico, estamos valiéndonos de una expresión donde giro tiene la acepción de un viraje, un punto de inflexión, un cambio de dirección en la manera en la que pasó a entenderse lo que el lenguaje es y la importancia que debe atribuírsele. Naturalmente, esto que llamamos giro lingüístico reconoce antecedentes, pero la expresión fue utilizada por primera vez a comienzos de la década del 60 por un filósofo nacido en Austria, que fue integrante del Círculo de Viena, luego se trasladó a los Estados Unidos, llamado Gustav Berman. De cualquier manera, la expresión se popularizó cuando en 1967 el filósofo norteamericano Richard Rorty publicó una antología de trabajos con una extensa introducción firmada por él mismo con ese título, El giro lingüístico. A partir de allí, esa expresión se difundió ampliamente, aunque no necesariamente en el sentido en el que en ese libro le adjudicaba Rorty, quien tenía una mirada crítica sobre aquellos filósofos que él consideraba habían dado lugar al llamado giro lingüístico. Estamos hablando de un cambio que se produce después de más de 20 siglos de filosofía en Occidente. En efecto, desde por lo menos Aristóteles a Kant, el planteo es que el concepto, la idea, es lo que determina la palabra. Lo que viene a plantearse con más fuerza a partir del siglo XX es, en cambio, que el lenguaje determina al pensamiento y no a la inversa. Simplificando, podríamos decir que para la concepción tradicional, el lenguaje es sobre todo un instrumento para designar entidades extralingüísticas o para comunicar pensamientos prelingüísticos. Es que, o sea, esa concepción tradicional supone que la lengua nombra objetos o expresa pensamientos que son anteriores y exteriores al propio lenguaje. Este giro lingüístico, que como les decía, cobra más fuerza en el siglo XX y de allí en adelante, viene a poner en cuestión metáforas muy habituales asociadas a la concepción tradicional del lenguaje. Por ejemplo, la idea de transparencia del lenguaje. Ahora se empieza a hablar más bien de la opacidad del lenguaje. Que el lenguaje sea transparente es suponer que es una suerte de vidrio translúcido
que deja ver los objetos, las entidades, como decíamos recién, que nombra, sin implicar ningún tipo de distorsión. Además, al ponerse en cuestión la concepción tradicional del lenguaje, también entran en crisis otras ideas convencionales como las de representación. Lo que el lenguaje hace es representar, volver a presentar lo que ya estaba dado de antemano a través de los signos. La idea de referencia también es puesta en cuestión, es decir, pensar que los signos están en lugar de un objeto realmente existente, que es su referente. La idea de que la función, como veremos dentro de un rato, fundamental del lenguaje es nombrar, designar objetos, que esa es su misión esencial, eso también va a ser puesto en entredicho. También que la lengua no es una nomenclatura, así lo decía Saussure, es decir, el diccionario es una suerte de ficción, la lengua no es simplemente una colección de nombres, de palabras que representan meramente las cosas. A partir de esto que se dio en llamar, mal o bien, giro lingüístico, lo que se está planteando fundamentalmente es que nuestro contacto con el mundo no es inmediato, sino que reconoce siempre una mediación del lenguaje, o en términos más actuales diríamos una mediación del discurso que es ineliminable, imposible de eludir. Hace un momento les decía, existen antecedentes. Bueno, algunos dicen que los sofistas allá en la antigua Grecia, que tuvieron muy mala prensa a partir de Sócrates, de Platón, porque ellos decían que había que perseguir la verdad y los sofistas eran maestros de retórica. Bueno, han tenido hoy por hoy, han sido revalidados y muchos dicen que fueron pioneros en plantear que el lenguaje no expresa el pensamiento, sino que es más bien una incitación a la acción. Hay también algunos intérpretes que dicen que Zenón de Sitio o Zenón de Citium, allá por el 300 antes de Cristo, de la escuela de los estoicos, también planteó esto de la constitución discursiva de la realidad. Pero son antecedentes discutibles y nosotros pensamos más bien, como decía el epistemólogo francés Georges Canguilhem, que esta cuestión de los precursores es siempre muy polémica. Los que dicen, por ejemplo, que Aristarco de Samos, allá por el 230 a.C., se anticipó a Copérnico, planteando que la Tierra giraba alrededor del Sol y no a la inversa, no están teniendo en cuenta que era otro contexto, otro los fundamentos con los que se hacía esa aseveración, otra las pruebas que se podían ofrecer al respecto. De manera que es siempre delicado esto de plantear precursores, sobre todo cuando son muy lejanos en el tiempo, porque como era otro el contexto en el que hacían sus afirmaciones, seguramente no se trata de expresiones equiparables. A quienes sí podríamos, haciendo un gran salto en el tiempo, siglo XVIII, considerar precursores de lo que a partir del siglo XX se va a llamar giro lingüístico, es a los autores incluidos dentro de las llamadas 3 H's alemanas, filósofos o cultores de varias disciplinas asociadas al romanticismo alemán,
que como ustedes saben era enemigo de la Ilustración, del Iluminismo, que ensalzaba la razón, y se dice 3 H's alemanas porque los apellidos de los 3, escritos en alemán, comienzan con H. Me refiero a Hamann, Herder y sobre todo Wilhelm von Humboldt, hermano de otro más célebre que es Alexander von Humboldt. De Humboldt y su filosofía del lenguaje han leído algo ustedes en el texto de Voloshinov. Lo cierto es que estos alemanes del siglo XVIII, Hamann, Herder, Humboldt, no de un modo exactamente idéntico, pero con coincidencias importantes, plantean que cada lengua de cada pueblo encierra una visión del mundo y que por lo tanto hay tantas cosmovisiones como lenguas nacionales existen. Para estos germanos el lenguaje no es el instrumento del pensamiento, sino lo que le da forma, de modo tal que plantean una suerte de unidad orgánica entre lenguaje y pensamiento. Frente a un Kant, por ejemplo, que hablaba de la razón pura, la crítica de la razón pura, los representantes de las 3 H's alemanas van a decir que el lenguaje y la tradición son las auténticas bases de las distintas formas que puede asumir la racionalidad, que no hay, como pensaba Kant, una racionalidad pura, única, trascendente, sino distintas formas de racionalidad que se asocian a los diferentes pueblos, a las distintas naciones, a las diversas culturas. Dicen también que la gramática de una lengua determina nuestros conceptos. Y esto es algo que merece que le prestemos atención. Piensen ustedes que en nuestra lengua, el castellano, hablamos de sustantivos y que detrás de esa categoría gramatical del sustantivo está nada menos que la noción filosófica de sustancia. O sea que la gramática no es neutral respecto de las posiciones ontológicas que asumimos para percibir y para pensar el mundo. Por otro lado, además de citar a filósofos como precursores, también habría que mencionar a algunos antropólogos con formación lingüística. Fue un norteamericano, ya en el siglo XX, Harry Heuer, quien formuló lo que se conoce como la hipótesis Sapir-Whorf, basándose en el pensamiento de 2 antropólogos que también trabajaron en los Estados Unidos a principios del siglo XX, Edward Sapir y su discípulo Benjamin Lee Whorf. Esta hipótesis Sapir-Whorf, que es bastante conocida, reconoce 2 versiones. En su versión fuerte, plantea un determinismo lingüístico. Es decir, para estos antropólogos, la lengua que hablamos, sobre todo su léxico y su estructura gramatical, determinan nuestra percepción y nuestro pensamiento. Está claro que es muy difícil pensar en aquello que no podemos nombrar. Y quienes hacen referencia a la hipótesis Sapir-Whorf suelen dar ejemplos bastante clásicos. Por caso, ustedes saben que
el espectro cromático, el que define los colores, es un continuo que va del blanco absoluto al negro absoluto, y no todas las lenguas tienen la misma cantidad de términos para diferenciar lo que serían distintos colores. Hay lenguas que, por ejemplo, no tienen un término para distinguir lo que para nosotros es el color naranja. Distinguen el rojo, distinguen el amarillo, pero no necesariamente el color naranja. Lo mismo ocurre con el tiempo. El tiempo cronológico es un continuo, pero las distintas lenguas poseen diferentes tiempos verbales que nos permiten pensar de un modo diferente la cuestión temporal. Por ejemplo, en el castellano tenemos distintas formas del pasado que no necesariamente existen en otras lenguas. Entonces, hay una versión fuerte de la hipótesis Sapir-Whorf que plantea el determinismo lingüístico, y también hay una versión débil que lo que plantea es un relativismo lingüístico. Es decir, sostiene que la lengua no determina absolutamente nuestra percepción y nuestro pensamiento, pero incide para darle forma y nos lleva a prestarle más atención a unos contenidos que a otros. Se han hecho experiencias y no es que las lenguas que no tienen un término para designar al color naranja no puedan percibirlo y no puedan distinguirlo de otros colores. No obstante lo cual, es más complejo para ellos que para los hablantes de una lengua que sí hace esa distinción. Entonces, la hipótesis Sapir-Whorf también tiene una versión débil que no habla de determinismo lingüístico, sino de un relativismo lingüístico. Por otro lado, además de hablarse de giro lingüístico, se mencionan también otros giros en expresiones que no son absolutamente equivalentes, que no implican exactamente lo mismo, pero que tienen, como diría Wittgenstein, un aire de familia entre sí, un cierto parecido. Con diferentes matices, podíamos hablar, por ejemplo, de giro lingüístico, como hizo en su momento Berman y recogió Rorty, pero también podríamos hablar de un giro semiológico a partir de Ferdinand de Saussure. Él decía que el signo hace simultáneamente un corte en la masa amorfa de sonidos y en la masa amorfa de significados. O sea, los signos organizan, de cierto modo, la realidad para Saussure. También podríamos hablar de giro semiótico, como hace el italiano Paolo Fabri a través de Peirce. Ustedes saben que Peirce tiene una concepción triádica del signo. El signo supone un representamen, un interpretante y un objeto, y ninguno de esos tres vértices del triángulo es el referente, es la cosa en sí. Es a partir de Peirce que ustedes han oído hablar tantas veces de construcción semiótica de la realidad o de procesos de semiosis infinita. O sea, con cierto parecido con lo que vamos a plantear con los dos autores que vamos a ver en este subtema de la última unidad, podríamos hablar también de giro semiótico, como también podríamos hacer mención a un giro hermenéutico. Nietzsche, por ejemplo, decía, y es una frase muy citada de él, no hay hechos, solo interpretaciones. Y además de Nietzsche, uno podría pensar en la influencia de Heidegger. Hay una famosa frase de Heidegger que dice que el lenguaje es la morada del ser. Podríamos incluir ahí a Gadamer, un discípulo de Heidegger, que fue muy importante en el desarrollo de la hermenéutica.
de la ciencia o arte de la interpretación. Con diferencias también se podría añadir a Paul Ricoeur, un francés que también es uno de los autores más importantes de la hermenéutica. Asimismo, podríamos escuchar más de una vez que se habla de giro discursivo, por ejemplo, a partir de Michel Foucault, de giro cultural, a partir de antropólogos como Clifford Geertz, etcétera, etcétera. Y de un modo también no exacto, no idéntico, no queriendo asimilar todos estos puntos de vista porque tienen diferencias muy importantes entre sí, yo creo que podrían asociarse de diversos modos a este planteamiento del giro lingüístico lo que los anglosajones llaman postestructuralistas franceses, fundamentalmente Foucault, Derrida, Deleuze, con las diferencias importantes, significativas que tienen entre sí. O también podrían vincularse de cierto modo específico al giro lingüístico los llamados pensadores posmodernos, como Lyotard o el italiano Bátimo. Lyotard, que escribe el libro La condición posmoderna, es el que habla de la posmodernidad como la crisis de los grandes relatos, de las grandes narraciones, haciendo referencia sobre todo a la crisis del marxismo o a la crisis del estructuralismo. Esto de denominar ciertas teorías que tenían la pretensión, como el marxismo, de dar cuenta de lo real, de denominarlas grandes relatos, es propio de pensadores que están asumiendo a su modo las consecuencias de esto que por economía simplemente acá estamos llamando el giro lingüístico. Algunos han dicho que esto implica regresar a una posición idealista, pero no todos los que defienden estas ideas están de acuerdo con eso. Por ejemplo, el argentino Ernesto Laclau, en su libro más importante, escrito en colaboración con Chantal Mouffe, que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista, dice en algún momento que plantear la importancia del discurso como mediación necesaria para percibir y nombrar al mundo no tiene nada que ver con la alternativa entre realismo e idealismo. Les leo textualmente lo que dicen Laclau y Mouffe. El hecho de que todo objeto se constituye como objeto de discurso no tiene nada que ver con la cuestión de un mundo exterior al pensamiento, ni con la alternativa realismo-idealismo. Un terremoto o la caída de un ladrillo son hechos perfectamente existentes, en el sentido de que ocurren aquí y ahora independientemente de mi voluntad. Pero el hecho de que su especificidad como objetos se construya en términos de fenómenos naturales o expresión de la ira de Dios depende de la estructuración de un campo discursivo. Lo que se niega no es la existencia externa al pensamiento de dichos objetos, sino la afirmación de que puedan constituirse como tales al margen de toda condición discursiva de emergencia. Es decir, Laclau y Mouffe dicen, este giro discursivo al que nosotros adherimos, al que estamos llevando al campo de la filosofía política, no sostiene que
no exista la caída de un ladrillo o no exista el fenómeno natural de un terremoto. Son hechos que existen con independencia de mi voluntad. El tema es que no los puedo nombrar, no los puedo pensar, si no es con la mediación de un discurso, de una lengua que está asociada a una cultura. Por eso dicen, el terremoto podrá ser, para algunos de esos pueblos mal llamados primitivos, la expresión de la ira de los dioses, un castigo de los dioses a los hombres. Y para nosotros, como parte de la cultura occidental, será un fenómeno natural que tiene que ver con la inestabilidad de placas tectónicas que entran en movimiento, etcétera, etcétera. No se está negando que son hechos que existen con independencia del lenguaje. Lo que se está planteando, insisto, una vez más, es que no hay manera de convertirlos en objetos de nuestro pensamiento y de nuestro discurso si no es con la mediación del lenguaje. Hablamos en el programa, impacto epistemológico del giro lingüístico. ¿Cómo incide en los problemas del conocimiento que haya surgido una nueva concepción del lenguaje que pone en duda la transparencia de la lengua? En fin, yo creo que un modo, quizás demasiado simplificado, pero para que nos entendamos, un modo apropiado de sintetizar las consecuencias epistemológicas del giro lingüístico sería afirmar que mientras antes creíamos poder llegar a saber lo que las cosas efectivamente son, a partir del giro lingüístico, lo que podemos llegar a conocer es lo que las cosas significan. Antes del giro lingüístico pensábamos que podíamos conocer lo que las cosas son y ahora nos estamos planteando que lo que conocemos es aquello que las cosas significan para una determinada comunidad que se vale de un determinado lenguaje. Podríamos decir que esto implica una buena y una mala noticia. Quizás la mala noticia sea la dificultad para llegar a saber lo que las cosas efectivamente son. La buena noticia para nosotros, que trabajamos en el campo de estudios de la comunicación y la cultura, es que los procesos de comunicación en esta perspectiva se vuelven absolutamente centrales, porque es precisamente en los procesos de comunicación donde las significaciones sociales se construyen. O sea que le da a nuestro campo de estudios una importancia, una relevancia muy particular este cambio que ha habido en la concepción del lenguaje. El programa prevé, de los varios autores en los que nos podríamos haber detenido, de hecho, en otros cuatrimestres hemos incluido a algún otro autor, pero en este caso nos detendremos para pensar sus relaciones, que son distintas, que no son de ninguna manera homogéneas, con lo que estamos llamando el giro lingüístico. Nos detendremos, decía, fundamentalmente en textos de dos autores. El filósofo nacido en Viena y fallecido en Cambridge, Ludwig Wittgenstein, al que me voy a referir yo hoy, y también a un autor posterior, el filósofo francés Jacques Derrida, del que se ocupará en el próximo teórico el profesor adjunto Ricardo Terriles. Ludwig Wittgenstein nace en Viena en 1889, capital del Imperio Austrohúngaro, que en ese momento se está disolviendo, un hervidero político, pero también un gran hervidero de ideas.
luego se va a nacionalizar británico y va a fallecer en Cambridge en 1951. Yo he sumado al campus una película del gran director inglés Derek Jarman que se titula precisamente Wittgenstein. Ese film pretende dar cuenta tanto de la vida, muy interesante, un personaje muy excéntrico, tanto de la vida como de la obra de Wittgenstein. Por supuesto, a nosotros nos interesa más la obra que la vida, por eso les sugerimos que presten atención dentro de la película, a la que les recomendamos enfáticamente ver, a los seminarios, a esas pequeñas reuniones donde Wittgenstein tiene, entre otros interlocutores, a alumnos y también a Bertrand Russell, que fue su maestro en filosofía, o al famoso economista John Maynard Keynes. Presten atención a eso porque el guión es muy bueno y en general cita textualmente cosas que Wittgenstein dijo o escribió. Y por supuesto que la vida tiene que ver con la obra, aunque las conexiones entre vida y obra nunca son simples ni son directas. Entonces, a través de la película ustedes van a poder acceder a mucha información sobre la vida de Wittgenstein. A nosotros nos va a interesar sobre todo su obra. Se suele hablar de un primer y un segundo Wittgenstein. El primer Wittgenstein se asocia sobre todo con el único libro que pudo publicar en vida, el llamado Tractatus Lógico-Philosophicus, que primero apareció en una revista alemana en 1921 y al año siguiente, en 1922, se publicó en edición bilingüe, alemana e inglesa, con prólogo de Bertrand Russell. Y se habla también de un segundo Wittgenstein que aparece expresado sobre todo en el texto del cual nosotros leemos un fragmento, las investigaciones filosóficas, que fueron publicadas póstumamente en 1953, es decir, 2 años después del fallecimiento de Wittgenstein. Hay otros textos que circulan, publicados sobre todo luego de la desaparición del filósofo, como Conferencias sobre Ética, Los cuadernos azul y marrón, Las lecciones sobre estética, Cultura y valor, Sobre la certeza, pero las obras principales son fundamentalmente esas dos que les mencionaba. El Tractatus Lógico-Philosophicus de 1921-1922 y las investigaciones filosóficas que se publican en 1953, pero que dan cuenta aproximadamente de las últimas 2 décadas de trabajo y reflexión del autor. Yo les decía que esto de si existe o no un primer y un segundo Wittgenstein es algo que se discute en el campo de la filosofía. Algunos lo sostienen, otros dicen que son más las continuidades que las rupturas. Evidentemente hay continuidades en el pensamiento de Wittgenstein. No es que entre el Tractatus y las investigaciones filosóficas se produce un quiebre absoluto y ya no hay ninguna idea que se sostenga del periodo anterior. Por ejemplo, Wittgenstein a lo largo de toda su trayectoria siempre planteó que no se trataba de edificar nuevos sistemas filosóficos, de, como se había hecho desde Platón hasta Hegel, plantear una doctrina filosófica que diera cuenta o pretendiera dar cuenta de la totalidad del mundo. Él dice, Wittgenstein, más que de plantear nuevas premisas filosóficas, me preocupo de que esas premisas sean claras.
no concibe a la filosofía como una doctrina, sino como una actividad, como una práctica cuya principal misión es aclarar el significado del lenguaje. Por eso Wittgenstein va a pensar a lo largo de toda su vida que muchos clásicos problemas filosóficos en realidad no son tales, son pseudo problemas originados en el uso impreciso, ambiguo, equívoco del lenguaje. Por eso le atribuye a la filosofía una tarea terapéutica. La terapia que tiene que llevar adelante el filósofo es aclarar los enunciados filosóficos, eliminando ambigüedades, imprecisiones, usos equívocos. Él decía, la gran tarea de la filosofía es combatir el hechizo de la mente por el lenguaje, el embrujo de nuestra inteligencia por el lenguaje. Por eso en algún momento Wittgenstein dice, la filosofía deja todo como está. Con esa expresión lo que quiere decir es que no viene a sumar información nueva, sino que la misión filosófica debe ser añadir claridad por medio de una descripción cuidadosa del lenguaje que se emplea en los distintos enunciados, incluidos los filosóficos. Pero más allá de estas continuidades, donde sí hay evidentemente ruptura y donde sí se puede hablar con propiedad de un primer y un segundo Wittgenstein, es respecto al tema que a nosotros nos interesa en especial, es decir, la concepción del lenguaje. La mirada acerca del lenguaje presente en el Tractatus de 1922 es muy distinta a la concepción del lenguaje que se expresa en las investigaciones filosóficas dadas a conocer en 1953. En el Tractatus, Wittgenstein, con la lógica, sobre todo como herramienta auxiliar, está tratando de construir una suerte de lenguaje perfecto, completamente desambiguado, mientras que en el último Wittgenstein, de las investigaciones filosóficas, su preocupación se ha desplazado hacia los usos comunes que son propios de nuestro lenguaje ordinario, del lenguaje que usamos de manera corriente en nuestra vida cotidiana. En el Tractatus, el lenguaje es descrito como una pintura del mundo, como un cuadro en el que se retratan objetos y donde está detrás el anhelo, la esperanza de una representación unívoca, es decir, de lograr un isomorfismo, una identidad de forma entre la lógica y el lenguaje, de modo que alcancemos un lenguaje que nos evite todo tipo de malentendidos, que sea lo suficientemente claro como para no meternos en pseudo problemas o aporías. En investigaciones filosóficas, Wittgenstein habla, como Maradona, de sí mismo en tercera persona. Dice, los lógicos, los filósofos, incluido el autor del Tractatus, que es él mismo, han estado equivocados. Y han estado equivocados porque han sostenido que el lenguaje tiene una función fundamental, que es designar objetos, representar objetos. ¿Cuándo, va a decir ahora Wittgenstein en las investigaciones filosóficas, el lenguaje es como una caja de herramientas?
donde hay martillos, tenazas, serruchos, que pueden servir a múltiples usos. Designar, representar, referir, antes visto como esencia del lenguaje, no es más que un uso del lenguaje entre otros muchos usos posibles. Entonces, en el fragmento que ustedes tienen para leer, se van a encontrar con una cita de San Agustín que Wittgenstein elige, y podría haber elegido muchas otras, para dar cuenta de lo que es la concepción tradicional del lenguaje. Dice Wittgenstein, citando a San Agustín, en Las Confesiones, esto es en el año 398 después de Cristo. Así, oyendo repetidamente las palabras, colocadas en sus lugares apropiados, en diferentes oraciones, colegía paulatinamente de qué cosas eran signos, y una vez adiestrada la lengua en esos signos, expresaba ya con ellos mis deseos. Se está expresando para aquí, en la cita de San Agustín, para Wittgenstein, esta concepción tradicional que piensa que la esencia del lenguaje es que las palabras representen a los objetos, que las oraciones sean simples combinaciones de esas palabras, que cada palabra tenga un significado y que ese significado esté coordinado directamente con la palabra, sea en realidad el signo aquello que se pone en lugar de la cosa realmente existente que ese signo representa. Entonces, una concepción tradicional del lenguaje, representada aquí sobre todo mediante el ejemplo de San Agustín, que plantea que la función principal del lenguaje es designar objetos, representarlos. Yo, dice en las investigaciones filosóficas Wittgenstein, en la época del Tractatus, estaba cautivado por la imagen del lenguaje como un dador de nombres, como un Adán que denominara a todas las cosas. Ya Ferdinand de Saussure, decíamos, se oponía a la ficción del diccionario y decía que la lengua no era una nomenclatura, no era simplemente una colección de nombres que remitían a otras tantas cosas que serían sus referentes. Pero todos los filósofos anteriores, incluido el autor del Tractatus, prosigue Wittgenstein, estaban equivocados. El lenguaje es una caja de herramientas a la que se le pueden dar variados usos. No solo sirve para designar, para nombrar, para referir. Tiene múltiples funciones. El segundo Wittgenstein, el de las investigaciones filosóficas, el de las últimas décadas de su existencia, había trabado amistad con un economista italiano, Piero Sraffa, amigo de Gramsci, que se había tenido que exiliar por el fascismo de Mussolini en Londres, y Sraffa influyó sobre Wittgenstein a partir de la posición marxista que tenía el economista italiano, llamándole la atención sobre el carácter esencialmente social e interactivo del lenguaje. Se considera que es uno de los que influyó para que Wittgenstein modificara su mirada acerca del lenguaje. Así también, en el fragmento que ustedes leen, se van a encontrar con una crítica a aquello que ciertos lógicos y filósofos, como el maestro de Wittgenstein, Bertrand Russell, llamaban
la definición ostensiva. Ellos decían que si hay dificultades para definir algo, siempre queda como recurso definirlo ostensivamente. ¿Qué es la definición ostensiva? Bueno, por ejemplo, si alguien me preguntara ¿qué es una mano?, yo podría definirla así. Una mano es esto, señalarla. Eso es definir el término mano de manera ostensiva. En las investigaciones filosóficas, Wittgenstein dice que la explicación ostensiva es un juego de lenguaje más, entre otros, y que solamente tiene sentido la explicación ostensiva para quien ya sabe jugar ese juego. No es válido para cualquier persona de cualquier cultura en cualquier época. Concretamente, dice Wittgenstein, solo pregunta con sentido por la denominación quien ya sabe servirse de ella. Ofrece diferentes ejemplos de juegos de lenguaje. El más simple, dice, he aquí un modelo primitivo de lenguaje, ejemplo célebre citado muchas veces, tiene que ver con dos albañiles que construyen una pared. Wittgenstein dice, el lenguaje debe servir a la comunicación de un albañil A con su ayudante B. A construye un edificio con ladrillos. Hay ladrillos, pilares, losas y vigas. B tiene que pasarle los ladrillos en el orden en que B los necesita. Para eso se sirven de un lenguaje que consta de las palabras ladrillo, pilar, losa, viga. A las grita, B le lleva los elementos que ha aprendido a llevar ante esos gritos. Concibo esto como un lenguaje primitivo completo. Entonces, allí vemos que aparece un ejemplo muy claro por su sencillez, y aprovecho para decir que mientras el lenguaje, que está escrito bajo la forma de una sucesión de aforismos, es un libro breve, el Tractatus, de no más de 70 páginas, es difícil a veces de interpretar, tiene un contenido más hermético, las investigaciones filosóficas son en apariencia mucho más fáciles de leer, pero es una simplicidad engañosa. No es tan simple lo que está diciendo, porque lo que está afirmando hace sentido en contraste con lo que él mismo y otros muchos han sostenido antes. Por lo tanto, aunque lo exprese de un modo, insisto, en apariencia muy sencillo y muy claro, hay una complejidad en lo planteado también en las investigaciones filosóficas. Pero retomo, este ejemplo de los albañiles, como un ejemplo muy sencillo, nos conduce al concepto principal del segundo y último Wittgenstein, el concepto principal de las investigaciones filosóficas, que es la noción de juegos de lenguaje. Otra vez, como eso de caja de herramientas, Wittgenstein se vale de una metáfora, la de los juegos. Él dice que existen enorme cantidad de juegos y que es difícil saber qué es lo que tienen en común. Solo comparten un cierto aire de familia. Y es cierto, entre un juego de tablero como el ajedrez, un juego de naipes, jugar a la pelota, las diferencias son muchas. Pero justamente por eso, por la amplitud que encierra la metáfora, él plantea como concepto eje de las investigaciones filosóficas y de la nueva concepción del lenguaje que viene a proponer este concepto de juegos de lenguaje. Dice, llamaré juego de lenguaje al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido.
Volvamos al caso de los albañiles. No hay ahí solamente palabras, ladrillo, viga, losa, hay también acciones. El ayudante, cuando le dice viga, sabe que tiene que efectuar una cierta acción, que es alcanzarle al albañil al lugar donde está un determinado elemento de construcción. Entonces, en un juego de lenguaje hay componentes que son palabras u otra clase de signos y también acciones con las que esas palabras o signos están unidas de un modo inseparable. Pero también, aunque no esté incluida en la definición, hay que tener en cuenta cuando se habla de juegos de lenguaje a la noción de reglas. Los juegos de lenguaje tienen determinadas reglas, que es un término que Wittgenstein ha explorado y que tiene también usos muy diversos. Pero lo concreto es que aquí Wittgenstein está planteando que en un juego de lenguaje hay palabras, signos, acciones con las que esas palabras y signos están entretejidas y que saber jugar un juego de lenguaje es conocer las reglas que rigen ese juego y estar en condiciones de seguir esas directivas. También dirá que un juego de lenguaje equivale a una forma de vida. Así de amplia es la concepción de este concepto nuevo que está proponiendo. Es un concepto que casi antropológico. Hay infinidad de formas de vida que distintos pueblos en distintas épocas, en el marco de distintas culturas, ponen en juego, y él propone hablar en estos casos de una diversidad de juegos de lenguaje. Cuán amplia, cuán extenso es el alcance de la expresión, queda claro cuando Wittgenstein enlista ejemplos. Dice textualmente en el fragmento que ustedes leen de las investigaciones filosóficas. Serían ejemplos de juegos de lenguaje. Dar y seguir órdenes. Describir un objeto por su apariencia o medidas. Fabricar un objeto de acuerdo con un dibujo. Relatar un suceso. Hacer conjeturas sobre ese suceso. Formar y comprobar una hipótesis. Presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas. Inventar una historia y leerla. Actuar en teatro. Cantar a coro. Adivinar acertijos. Hacer un chiste. Resolver un problema aritmético. Traducir de un lenguaje a otro. Suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar. Es interesante, prosigue Wittgenstein, comparar esta multiplicidad de herramientas del lenguaje, esta diversidad de juegos de lenguaje, con lo que los lógicos, incluido el autor del Tractatus, han dicho hasta ahora. Fíjense que el campo de los ejemplos es muy amplio y que él ha comenzado diciendo que designar, representar, referir es solo un ejemplo más entre esta infinidad de ejemplos que se pueden proporcionar de juegos de lenguaje. Hay algo en lo que es difícil no detenerse, porque constituye una suerte de provocación que realiza Wittgenstein. Fíjense que entre los ejemplos que acabo de leerles textualmente de su libro, se cuentan formar y comprobar hipótesis y también presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas. Sin decirlo, Wittgenstein está afirmando que la ciencia, porque esos dos ejemplos, plantear hipótesis
presentar los resultados de un experimento mediante diagramas y tablas forman parte del ejercicio de la ciencia, está diciendo que la ciencia no es más que un juego de lenguaje entre otros. Con lo cual está implícitamente afirmando que no hay un metalenguaje, que no hay un superjuego de lenguaje que tiene la capacidad de dar cuenta de todos los demás. No hay un juego de lenguaje privilegiado que puede hacerse cargo de todos los demás. Los pone en una situación de paridad. Son unos ejemplos, entre otros muchos ejemplos posibles. Una forma de vida entre muchas otras formas de vida factibles. Entonces, este planteo de que no hay metalenguaje, en el sentido de que no hay un superjuego de lenguaje que pueda explicar, dar cuenta, hacerse cargo de todos los demás, constituye, sí, un cambio muy importante respecto del primer Wittgenstein, que le daba una enorme importancia a la ciencia. Aquí dice, no es sino un juego de lenguaje entre otros, con sus propias reglas. Esto va a abonar algo que veremos más adelante con algunos epistemólogos, como Kuhn o Feyerabend, cuando planteen su idea de inconmensurabilidad. Esto de que la ciencia no es más que un juego de lenguaje entre otros, se asocia con la inconmensurabilidad de los paradigmas o la inconmensurabilidad de las teorías que respectivamente van a proponer Kuhn o Feyerabend. Pero eso ya lo veremos con más detalle más adelante. Entre tanto, quiero hacer hincapié en otro punto fundamental del fragmento de las investigaciones filosóficas que ustedes leen. Se dice que del primero al segundo Wittgenstein hay un paso del criterio referencial, algunos dicen de una concepción figurativa, del criterio referencial al criterio pragmático del significado. El criterio referencial es el que nos da el diccionario, nos dice a qué significado remite ese significante. Pero aquí lo que Wittgenstein está planteando, y lo dice taxativamente así, es que el significado es el uso. El significado de un término tiene que ver con el contexto, con la situación, con las circunstancias. En definitiva, lo que un término significa tiene que ver con el juego de lenguaje específico en el que se inscribe de una manera particular y singular. O sea, el significado es el uso de ese término en el lenguaje. Tiene que ver con el juego del lenguaje en el que lo inscribimos. No hay un significado general, como plantea la ficción del diccionario, que sea válido cuando pasamos de un juego de lenguaje a otro. Esto de la pragmática es particularmente importante porque Wittgenstein va a abrir la puerta a desarrollos filosóficos muy significativos, por ejemplo, a toda una disciplina que se llama la pragmática, a la filosofía del lenguaje ordinario o escuela de Oxford. Ustedes pueden haber sentido nombrar o incluso leído a filósofos como Austin, Cómo hacer cosas con palabras, o Searle, que crearon el concepto de performativo, de acto de habla, de realizativo. Bueno, todos estos planteos tienen una conexión importante con el segundo Wittgenstein. Decía, esto de pasar del criterio referencial al criterio pragmático del significado. Morris, hacia 1938, un precursor de la semiótica, o Rudolf Carnap, un lógico muy importante, hacia los años 40, miembro del Círculo de Viena, van a plantear que para estudiar las relaciones entre los signos hay que tener en cuenta tres grandes dimensiones: sintáctica, semántica y pragmática.
La dimensión sintáctica tiene que ver con estudiar las relaciones que los signos pueden contraer entre sí. La dimensión semántica se vincula con las relaciones que los signos tienen con sus respectivos significados. Mientras que, la que nos interesa a nosotros, la dimensión pragmática, tiene que ver con la relación entre los signos y sus usuarios y sus intérpretes. Es decir, cómo se relacionan los hombres que se valen de un determinado lenguaje con los signos que emplean. Al plantear que el significado es el uso, es que Wittgenstein está pasando del criterio referencial del significado propio del Tractatus, propio del primer Wittgenstein y de todos los autores que adhirieron de un modo u otro a la concepción tradicional del lenguaje, a una mirada nueva que plantea una concepción pragmática del significado, que, insisto, al sostener que el significado es el uso, nos lleva a pensar que establecer el sentido de un término obliga a tener en cuenta el contexto, la situación, la circunstancia en la que ese término es empleado. Por otro lado, Wittgenstein también implícitamente, aunque no lo diga de forma taxativa, está poniendo en cuestión el punto de vista tradicional sobre la relación existente entre lenguaje y pensamiento. Para la concepción tradicional, la concepción representacional del lenguaje, primero pensamos y luego hablamos. Es decir, el pensamiento es, insisto con esto, anterior y exterior al lenguaje. Pero este segundo Wittgenstein viene a sugerirnos otro planteo. Para eso recurre otra vez a San Agustín y al modo en el que San Agustín daba cuenta de el aprendizaje de una lengua por parte de un niño. Dice Wittgenstein, citándolo a San Agustín en su texto: San Agustín describe el aprendizaje del lenguaje como si el niño pudiera pensar, pero no todavía hablar. Y pensar querría decir aquí algo así como hablar consigo mismo. Evidentemente, aquí está sugerido otro planteo, y es que hay unas relaciones muy estrechas, unas conexiones muy íntimas entre lenguaje y pensamiento. Bueno, no voy a añadir mucho más. Por supuesto que es fundamental que lean el texto de Wittgenstein, que trabajen con el cuestionario guía y, sobre todo, les recomiendo que vean la película de Derek Jarman, que es muy interesante y plantea aspectos fundamentales tanto de la vida como de la obra de Ludwig Wittgenstein. La semana próxima, en referencia también a este segundo subtema de la última unidad, Ricardo Terriles se va a ocupar de algunos aspectos del pensamiento del filósofo francés Jacques Derrida. Conmigo se van a reencontrar ustedes dentro de 2 semanas. Hasta entonces.